9:36 de la mañana y como todos los lunes recibimos a Enrique de la Morena. Yo lo decía, Enrique, de mis secciones favoritas, y tú lo sabes, esta de la salud relacionada con el mundo de la medicina. Llevamos ya, en esta emisora 13 temporadas, efectivamente. Tú eras una niña cuando todos los empezó. lunes recibimos a un médico y además es que nos vanagloriamos de ser una de esas emisoras en las que realmente el servicio público en esta sección se lleva a cabo. ¿Por qué? Pues porque estamos informando a la gente sobre asuntos tan relacionados o tan importantes con la salud, como hoy, que vamos a hablar de COVID, pero de una manera un poco concreta, porque tenemos como invitado a un pediatra que a mí me parece de las especialidades más complejas. Ahora lo abordamos con el doctor. Y más difíciles. Efectivamente, y además porque estamos tratando con un tipo de paciente que muchas veces no habla, solo llora, se asusta y que encima incumple los mandatos, ¿no? Me imagino que del facultativo. Y eso no es lo peor somos los padres. Seguramente el doctor y además Callejas te voy a decir una esto. cosa, yo saqué matrícula de honor en pediatría. ¿Sí? Y el catedrático Laguna, don Ciriaco Laguna, pues empeñado en que yo hiciera pediatría. Y me acuerdo que una de las cosas que le dije que me gustaba mucho, pero es que eso que un niño solo llorara y que no le pudieras preguntar dónde te duele, dónde tal, digo, aquello me dio mucho miedo. Y no hice... ¿E hiciste qué especialidad al final? No, a mí me gustaba mucho la enzimología, por eso me fui a Estados Unidos a hacer enzimología clínica. O sea, que nada que ver las enzimas, que son las moléculas de la vida. Bueno, preséntanos a nuestro invitado hoy, Enrique, al doctor Ignacio Callejas, que es hijo por padre y por madre de médicos. O sea, su padre es médico de familia y su madre es pediatra. Y él, fíjate lo que tiran las madres. Ha ido a la especialidad de su madre, ¿no? Ha hecho su especialidad en pediatría y está en el hospital de Getafe. Y es un hombre de una valía, te lo digo porque eso él no lo debía oír. El jefe del servicio de pediatría, cuando yo le dije que estábamos con ganas de que viniera un pediatra para hablarnos del tema del COVID, y dijo, mira, yo he encargado aquí a una persona de mi total confianza para que se dedique única y exclusivamente al COVID. Y es el doctor Ignacio Callejas, que tenemos aquí con nosotros. Pues bienvenido, doctor. Está por un lado en la pediatría de urgencia y por otro lado pasando consulta en el hospital de Getafe, por lo que nos explicaba. La experiencia que usted tiene además en el tema del COVID es mucho más amplia. A mí me gustaría que dedicásemos minutos un poco a hablar de todos los temas. En el caso del COVID es que usted en el momento auge de la pandemia tuvo que mirar hacia otro lado y la pediatría quedar aparcada para atender las necesidades de una población que estaba siendo contagiada, que no era precisamente la población infantil. Eso es. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Pues efectivamente, nos tocó en su momento desde el servicio de pediatría ver inicialmente desde la lejanía, por así decirlo, todo lo que iba ocurriendo en el resto del hospital, pero en pocos días, pocas semanas nos tocó de lleno también y efectivamente tuvimos que dejar de hacer nuestra labor asistencial habitual con los niños para estar a disposición de las necesidades del hospital y formar parte inicialmente del servicio de medicina interna y pocos días después del servicio de neumología para atender pacientes en edad adulta con patología COVID aguda. Porque en esa etapa niños no se vieron mucho. Es verdad que la contención, el quedarnos en casa evitó esa propagación de la enfermedad y además en la primera ola los pequeños parecía que eran los afortunados, ¿no? Los que no contagiaban, los que sí que se acusó de contagiarlos, ¿verdad? De ser los que contagiaban, quiero decir, pero si se contagiaban los efectos no eran demasiado. ¿Ha cambiado esto ahora mismo? Sí que hemos ido viendo a lo largo de las diferentes olas, efectivamente, que en la primera es verdad que toda la gravedad se centraba en el adulto. También tiene la particularidad de que durante bastante tiempo no había pruebas diagnósticas suficientes, entonces se diagnosticaba solo al paciente ingresado grave, entonces no podemos saber del todo cuánto se contagiaban los niños o no, pero luego sí que hemos ido viendo en las diferentes olas diferente patología en el niño. Hemos ido viendo casos leves en cierta ola, luego un cuadro que le suena ya a mucha gente, que puede ser una inflamación sistémica en el niño, que ha habido que tienen que ser manejados en unidad de cuidados intensivos. Y luego al final hemos ido viendo un poco de todo. Cualquier patología que estábamos acostumbrados a ver en el niño, hemos visto que el COVID está detrás.
Como ocurre un poco con los adultos, es decir, que son una serie de secuelas inespecíficas o de síntomas incluso durante la enfermedad que a uno le afectan de una manera y a otro le afectan de otra. Con los niños también, porque es verdad que se habló de un problema relacionado con el corazón, si no me equivoco, con miocarditis, pero era algo completamente puntual. Claro, estos casos de miocarditis que dices está en relación con La esta vacuna. patología que decíamos de este cuadro sistémico que decíamos que se produce en muy pocos casos, pero que sí que se produce, que se asemeja a una patología que es bien conocida por los pediatras, que se llama enfermedad de Kawasaki, que son pues eso, varios días de fiebre, de una inflamación brutal a nivel de todo el organismo y que sí que lo empezamos a ver a las semanas de haber pasado la infección por COVID en niños. Eran muy pocos casos que precisaban de estar en unidad de cuidados intensivos para vigilancia y tratamiento, pero que por suerte luego la evolución final era buena. Era favorable. Eso es. En el caso, ahora vamos a hablar precisamente de ese COVID persistente porque se está empezando a hablar de él como si fuese... Yo ya he tenido la oportunidad de consultar a varios médicos que me han dicho que consideran que es una enfermedad psicosomática, eso de que el COVID persista. Ahora lo abordamos, pero una pregunta, ya que está usted en urgencias, hace una semana exactamente se sentaba aquí don Antonio Zapatero de la Comunidad de Madrid, responsable precisamente de todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, y nos decía que en este momento la mayor parte de las personas que ingresaban en los hospitales por otras patologías daban positivo, bueno, había un porcentaje, no voy a decir la mayoría, daban positivo en la prueba del COVID. ¿Con los niños pasa lo mismo? ¿Que llegan por una rotura de tobillo, una bronquiolitis, etcétera, y cuando les hacen la preceptiva PCR dan positivo en la enfermedad? Sí, pues tal cual. Inicialmente es verdad que, como comentábamos, eran más los adultos y los niños casos puntuales y era como la anécdota del día o de la semana, ¿no? Ha habido un COVID y ahora es el día a día, lo que dices tú, ingresos por bronquiolitis, broncoespasmos, cirugías programadas, endoscopias programadas y muchas veces que no hay tampoco una sintomatología muy llamativa y efectivamente el resultado es de PCR positiva para Y COVID. como facultativo, opinión particular, podríamos decir el clásico, aquí no nos oye nadie, pero eso de quitar las cuarentenas desde el día de hoy concretamente, si usted es diagnosticado con COVID y los síntomas son mínimos, puede acudir perfectamente a trabajar y aquí no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que avanzar, es lógico, pero ¿qué opinan ustedes, los médicos, al respecto? Por ejemplo, un niño de 7, 8 años en un aula que tiene COVID, que no tiene síntomas, que a lo mejor sus hermanos están totalmente tosiendo y afectados, pero él no, él va a ir a las clases. ¿Qué les parece? Bueno, ahí lo primero que, bueno, obviamente que las decisiones que tomen los organismos de sanidad estarán bien estudiadas y evaluadas y bueno, ahí ellos son los que saben más, está claro, y la decisión que tomen será la apropiada. Yo sí que te puedo decir un poco de cara al hospital, que es un poco en mi ámbito de trabajo. A lo que tú ves, que eso es lo importante. En otros ámbitos, quizás, en mi opinión, a lo mejor no vale tanto, pero desde luego en el hospital sí que creemos por ahora que un poco por el manejo de pacientes que tenemos y la exposición que tenemos de cara al público, pues que quizás a lo mejor lo prudente todavía es el compañero que ha dado positivo en COVID, pues que mantenga el aislamiento en casa, según indican los compañeros de salud laboral. Y luego lo que comentas... claro, lo que comentas de las guarderías, pues es que ni nosotros mismos, la verdad, sabemos cuál es la mejor solución, porque es verdad que también hemos visto que muchas familias están teniendo muchísimos problemas para poder quedarse con los niños en casa, no tienen con quién dejar, no pueden faltar al trabajo, ya han faltado muchas veces a lo largo de todos estos meses o 2 años. Ha habido también, por desgracia, un absentismo laboral Muchísimo, basado en la eso es. picaresca, que Total. llevó a la Comunidad de Madrid, lo digo por el caso de la comunidad, que es el que aquí conocemos, a analizar a la gente que llamaba diciendo dado positivo en la prueba casera de la farmacia. Entonces, claro, ya hubo un momento, fue tal ¿Cómo el lo volumen de compruebas? bajas que se pedían y vuelta a contagiarse, que hubo que formalizar y oficializar el asunto. Y para terminar con el COVID, y luego abordamos 2 o 3 temas relacionados con la urgencia pediátrica, el COVID persistente, ¿existen ustedes? ¿Están viendo realmente que ya no solo los niños, ya le amplío la información a los adultos, que pueden cuadrar con un cuadro, valga la redundancia, que tenga que ver con la enfermedad, con síntomas que nos han quedado?
Es verdad que la fatiga crónica, Enrique, es muy difícil de determinar, ¿no? Tú puedes pensar que estás cansado por el COVID, pero puedes estar cansado por otras muchas historias que tienen relación con tu vida. Pero sí que hay pero problemas sí de existe insuficiencia el COVID respiratoria, esos persistente. problemas de personas que están afónicas días o semanas después y que mantienen esa sensación, dolores concretos de infección relacionados. Eso es. ¿Esto existe como Sí. tal? Sí, como bien dice Enrique, efectivamente existe y de hecho viene existiendo desde hace mucho tiempo enfermedades similares después de procesos febriles tipo mononucleosis que todo el mundo Sí. conocemos. En adolescentes sí que hemos visto de siempre que se quedan durante semanas, meses, pues con una sintomatología similar. ¿Qué pasa? Bueno, que como ahora lo que está de moda pues es el COVID, pues ahora se está hablando Suena un mucho, poco al estrés, mucho de ¿verdad? En esto. el pasado todo era achacable al estrés y ahora el COVID es como la nueva panacea, ¿no? Para acogerse a síntomas que, insisto, yo creo que la gente los tiene. Sí, Otra cosa es la existen, respuesta, claro, que se le tenga que dar. efectivamente. Y lo que comentábamos justo antes, Enrique y yo, pues que estos cuadros los estamos viendo en pediatría, son pocos, pero sí que los estamos viendo. En los niños más pequeños se ha visto que es un cuadro más como de tos persistente y en los niños un poco más mayores o adolescentes pues es pues lo que decías tú, un cansancio general, dolores articulares, dificultad para respirar con los esfuerzos. Y se asemeja un poco, recuerda un poco a estos cuadros por otras enfermedades que hemos visto previamente, lo que pasa que ahora se está prestando más atención. El problema es que es una patología de exclusión, que tú para diagnosticarla tienes que descartar todo un poco lo que te está diciendo el paciente, tienes que hacer una batería de pruebas importante y con el antecedente de infección por COVID y habiendo descartado todo y viendo que todo está bien a nivel analítico, pruebas respiratorias, etcétera, pues ya puedes decir que a lo mejor este paciente, cuando han pasado ya, según las definiciones, entre 4 o 12 semanas de la infección, puedes decir que a lo mejor tiene un COVID Un COVID persistente. persistente. Y ya metiéndonos de lleno en el terreno de la pediatría, no sin olvidar, por supuesto, el COVID, que sigue estando presente, pero ¿en qué estamos ahora? ¿En las bronquiolitis? ¿Cuál es el top de la urgencia En la pediátrica primavera, en en este la momento? primavera. ¿Las Pues, alergias? pues mira, nosotros lo vamos descubriendo sobre la marcha este año, porque a raíz del COVID, toda esa estacionalidad que teníamos con las patologías se ha Se ido ha a la desbaratado. se ha desbaratado totalmente. Antes estaba más claro, ¿no? Desde octubre a marzo, bronquiolitis. A partir de ahí, clínica rinoconjuntival. Y ahora estamos viendo una Popurrí. mezcla de todo, un popurrí. Y tuvimos una época de mucho broncoespasmo, bronquiolitis en noviembre y diciembre, luego hubo como un parón y ahora llevamos otras semanas que otra vez mucho broncoespasmo, bronquiolitis por los virus que habitualmente provocaban estas patologías de siempre y también por COVID. También por También COVID. por COVID, Y el sí. estómago, ese virus que hay ahora, que afecta a la tripa, que tiene a medios colegios y demás. ¿Al rotavirus te Sí, refieres? a un virus gastrointestinal Bueno, es que que es altamente contagioso y que entra en las familias. también llevamos como un mes más o menos, nosotros allí viendo en la urgencia, muchas gastroenteritis y que nos llamaba la atención y lo hemos comentado entre nosotros que vienen los niños muy afectados y más Hidratados, deshidratados de lo habitual. Lo que más hemos visto es que es el rotavirus de siempre, de toda la vida. Lo que pasa es que hay otros muchos virus que producen estos cuadros y que no siempre se pueden llegar a diagnosticar porque no siempre tenemos las pruebas a mano para diagnosticar. Pero lo que más hemos visto es el rotavirus. Lo que pasa es que es verdad que este año estamos viendo que está siendo especialmente agresivo. Sí, 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 puede sí. que tengamos a lo mejor menos defensas porque hemos estado encerrados Claro, o es que hemos variado nuestra forma de comportarnos. no nos queda claro porque, por ejemplo, en cuanto al rotavirus, muchos niños estaban vacunados. Lo que sí que hemos visto es que el año pasado, el año anterior, fue un año especialmente bueno en cuanto a infecciones en los colegios, en cuanto a las casas, más allá del COVID, Hemos ¿no? bajado las Estaba el guardias, COVID, sí. pero hubo muy pocas infecciones, se tenía mucho cuidado en las clases, en las guarderías, en los Y parques. estamos volviendo a la normalidad. Y doctor. estamos volviendo a la normalidad. Entonces Claro. la sensación es que estamos teniendo las infecciones de toda la vida, más quizás las que no se cogieron el año pasado y que este año está siendo especialmente agresivo en Sí. ese sentido. Y ya para terminar, doctor, una pregunta ya de puro interés. Ustedes, por ejemplo,
en una jornada laboral de 8 horas, en unas urgencias, ¿a cuántos niños pueden llegar a ver? Para que muchas veces cuando nos enfrentamos a ustedes no perdamos la paciencia, porque yo entiendo que los padres cuando llegamos con hijos enfermos a una urgencia, normalmente estamos nerviosos y no somos las personas que deberíamos ser, ¿no? En muchas de las ocasiones, para que entendamos que la otra persona está más o menos como nosotros, ¿no? Claro, pues bueno, depende un poco de cada hospital, pero más o menos en mi hospital, que se pueda asemejar a otros hospitales de la Comunidad de Madrid, un poco el recuento lo hacemos más por 24 horas, sí que en las épocas de invierno podemos llegar a tener hasta 200 pacientes vistos en urgencias. ¿Por cuántos pediatras? ¿Por 5 son ustedes Claro, en Getafe? somos 5, pero hay que tener en cuenta que también están las plantas de hospitalización de las que estamos encargados, pues la planta de hospitalización pediátrica, la planta de hospitalización neonatal, los partos, etcétera. Entonces, es verdad que hay veces que se junta todo y cuesta sacar las cosas adelante, y cuando a lo mejor, bueno, pues vas a atender a ese padre que lleva esperando una hora, desde su punto de vista nosotros entendemos pues que lleva una hora esperando, que el niño está así, pero claro, también tienen que entender que nosotros llevamos 15, 20 horas ya viendo pacientes, no solo los de la urgencia, sino pues los partos, el niño que se ha puesto malo de la planta, luego que es esencial etcétera. el sistema de cribado, efectivamente, el saber Bueno, que el para grave, eso yo, es para además, eso. yo creo que eso sí, está clarísimo, que lo hemos el visto que llega todos. en malas Para eso circunstancias, Eso ese es, se la que atienden, sí. pero Y rápidamente. ya, un segundo solo, el tema de la salud mental. Desde el Hospital Niño Jesús, que son un hospital pediátrico, nos han alertado de la cantidad de chavales que llegan a la urgencia pediátrica precisamente con problemas mentales, y que incluso están superando a las clásicas bronquiolitis y gastroenteritis. ¿Está pasando en Getafe también? Sí, también eso es algo generalizado que por desgracia llevamos viendo. Te diría que incluso un pelín antes ya de la pandemia ya veíamos un repunte, y finalmente la pandemia, confinamiento, etcétera, a todos nos ha afectado de alguna manera, pero yo creo que también esta es una franja de edad más vulnerable, a lo mejor. ¿Y las vacunas? ¿Las vacunas a los niños? Sí. O sea, la primera dosis, ¿tú crees necesaria una segunda dosis? Sí, yo creo, vamos, en nuestro hospital, como en otros hospitales, desde diciembre estamos vacunando a niños. Inicialmente se empezó, bueno, previamente con niños mayores de 12 años, y ya desde entonces, desde diciembre, niños de 5 años en adelante. Y creemos totalmente que va bien. Los que pediatras son la recomendables recomiendan, sí. una Y no primera tienen dosis reacciones. y una segunda dosis a las 8 semanas para reforzar la Bueno, inmunidad. Pues Y lo que hemos visto es que, vamos, que está no hemos funcionando. visto nosotros casos luego con reacciones importantes. Adversas. O sea que- Pues doctor Ignacio Callejas, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a Enrique de la Morena, como siempre, por haberle invitado. Hacemos una pausa, tomamos Divecol para combatir el colesterol, ya saben, 2 cápsulas antes de acostarnos, y poco a poco va limpiando nuestras arterias. Y a la vuelta vamos a charlar, 2 minutos, sobre una iniciativa que me parece que hay que destacar, porque desde el restaurante José Luis se han puesto manos a los fogones, y lo que van a hacer es intentar recaudar fondos para Ucrania, haciendo lo que mejor saben hacer, que es cocinar. Es La Mañana de Federico. Es Radio.